La reciente salida del capítulo 79 ha traído consigo varios datos, que, en su mayoría expanden mucho más el increíble universo de Dragon Ball, conformado por 12 universos. No muchos se percataron de este dato, y los que lo hicieron, tampoco los tomaron tan en cuenta o llegaron siquiera a recalcarlo como algo importante. Pero, ¿de qué estoy hablando? Ya seguramente, muchos de ustedes se percataron que voy a tratar el tema de las diversas lógicas por universos, la cual hace mención Goku al percatarse que él no puede sentir el ki de los guerreros del noveno universo. ¿Esto es algo tan importante? Sí, esto que trataré más adelante, no solo es uno de los datos más importantes aportados por la serie, sino que consigo toda lógica existente que considerábamos fija ya no existe. Ahora ya sin más, comencemos con el video. Con la llegada de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, el universo de Dragon Ball se expandió mucho más de lo que la gente creía que llegaríamos a ver, pues se nos reveló que existían otros 11 universos más aparte del séptimo y, además, que no era imposible sentir el ki de los dioses, salvo por los mismos dioses, o en su caso, como Goku y Vegeta que llegaron a alcanzar fases divinas. Esto claramente mucho creíamos que era una particularidad única de los dioses, y no era para más, pues tenía bastante lógica. Sin embargo, con el reciente capítulo 79, titulado Las patadas de Basil, del universo 9, contra Majin Buu, del universo 7. Se nos reveló que esta característica no es única de los dioses e incluso, el mismo Goku da indicios de que probablemente los demás universos no compartan la misma lógica que el suyo, siendo que esto es algo que probablemente se incluyó para que la tensión durante el combate se sienta, y los guerreros Z no se confíen contra sus enemigos. Textualmente lo que dijo Goku al responderle las preguntas a Mr. Satan e interactuar con los personajes, fue: ¿estará bien que dejemos que piense que es un juego? Goku respondería que normalmente no habría problema, pero esta vez su oponente tiene algo raro. Aclarando que él no siente el ki de ninguno de los del universo 9. Nuevamente recalcando que pese a que su apariencia es normal, no puede percibir su ki. Gohan interrumpiría a Goku diciendo que no se puede intuir su fuerza sin ver su ki, aclarando que para ellos son rivales engorrosos. Es acá cuando Goku dice explícitamente que hay gente con la que su lógica no funciona, cosa que lo emociona más por querer ver con qué sorpresas se puede encontrar en los demás universos. Esto en sí no perjudicaría tanto a Majin Buu, pues él mismo es más fuerte que Basil. Sin embargo, los problemas por no poder intuir la fuerza de su rival mediante el ki, se ve con Gohan, el cual entra en dificultades contra la venda y su gas venenoso que lo deja ciego durante gran parte de la batalla. En el caso que la cosa fuese diferente, y si se pudiese sentir el ki, Gohan podría guiarse por él mismo para acertar sus golpes y pelear sin la necesidad de ver a su enemigo, algo parecido a lo que hizo Goku en Super Saiyajin 4 cuando se enfrentó a Omega Shenron. Hasta ahora no sabemos si con el uso de las transformaciones divinas se podría sentir el ki de dichos rivales, pero por lo que creo yo, ni aún así podrían existir probabilidades de que esto suceda por el diálogo del mismo Goku donde dijo que dicho universo no compartía sus lógicas. En cierto modo la manifestación del ki de los rivales vistos hasta el momento solo se vería con la expulsión del aura, y el mismo ki sin su presencia. Algo en lo que estoy muy de acuerdo con esta implementación, no es solo la tensión que mantendrán los combates, sino lo parejo que se volverán ahora, pues anteriormente supimos que Goku y Vegeta una vez que acceden a sus fases divinas, su ki no puede ser sentido por los demás guerreros que no estén dotados de características divinas, hasta el momento, claro. ¿Y tú qué opinas de este gran cambio? ¿Crees que tomaron la decisión correcta o no? Te invito a comentar tu opinión. Bueno gente, este momento lo utilizaré para informarles de algunos asuntos del canal. Como muchos han notado, no he sido tan activo últimamente, y esto es causa de los problemas que tiene mi computadora con más de 11 años de uso diario. Siento mucho no poder traer videos en la mejor calidad posible, pero gran parte del problema no lo tengo yo, sino por culpa de mi PC. Probablemente muchos creen que con mi partner puedo solucionar este problema, pero no, acá una computadora cuesta mucho más de lo normal, y las compras por el exterior son otro gran problema que me quitan las posibilidades de hacerme con siquiera una laptop decente. Sin embargo, esta no es excusa para no agradecerles a todos mis suscriptores que me apoyan diariamente y han hecho que este canal crezca mucho con el tiempo.
Como último dato a recalcar, es que probablemente algunas de mis historias alternas no las continúe, pues, pese a que sus primeras partes tuvieron éxito, las segundas pasaron sin pena ni gloria, alcanzando su mayor apoyo, entre comillas, mucho tiempo después. Ojo, quizás las continúe, o cree nuevas historias alternas. De hecho, quería preguntarles qué clase de historia alterna me recomiendan. Tengo varias pensadas, sin embargo creo que ya fueron muy vistas, por lo que ver sus opciones no estaría nada mal. Ahora sí, no tengo nada más que decir. Les deseo mucha suerte a todos, adiós.